si sabes la diferencia entre el calor y la temperatura, ¿no? ¿Pueden ustedes decirme si algún concepto, a ver, una idea, ¿no? Una idea, una noción de lo que es calor? ¿Es lo mismo que temperatura o no? No es lo mismo. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Pueden colocarlo en el chat como una lluvia de ideas, ¿ya? Cualquier idea que se te ocurra es importante porque así nosotros podemos aclarar. ¿Qué noción tienes de calor? Y también quiero que me respondas a esta pregunta. Si el calor es lo mismo que la temperatura. Ya, entonces mira, yo he estado trabajando este tema con otros estudiantes y algunos de ellos me dicen, profesor, pero la temperatura se mide en Celsius, ¿no? ¿O no? O en Kelvin. Bueno, en el sistema internacional se mide en Kelvin, ¿no? La temperatura. En otro sistema, como el sistema técnico, se mide en Celsius. ¿Y el calor? Partamos por eso. ¿El calor en qué se mide? ¿O en qué crees que se mide el calor? ¿Qué unidades? O sea, partamos por ahí, ¿no? Porque por ahí los podemos diferenciar, ¿sí? La temperatura se mide en Celsius o se mide en Kelvin. ¿Y el calor? ¿En qué unidades? ¿Cuál es la unidad de medida del calor? Joule. Joule, ¿no? Por ahí un alumno me dijo cal, profesor. Cal, calorías. También, ¿no? Como dice Mega, se mide en Joule, pero también se mide en calorías. Entonces, desde la perspectiva de las unidades de medida, no es lo mismo, ¿no? No puede ser lo mismo. Como concepto, les dije yo en las clases anteriores que la temperatura es una medida del grado de agitación o vibración molecular, ¿no? Agitación o vibración molecular. Eso es una medida media o promedio, es la temperatura. Cuando un cuerpo tiene más temperatura que otro, es porque sus moléculas se agitan o vibran con más intensidad. Cuanto más vibración molecular presente una sustancia, mayor será su temperatura. ¿Se acuerdan del fenómeno de dilatación que vimos o no? ¿Se acuerdan, sí o no? ¿Qué ocurría en la dilatación? ¿Qué ocurría con las dimensiones? ¿Qué pasaba con el tamaño de los cuerpos al dilatarse? ¿Qué ocurría? Aumenta, ¿no? Y aumenta porque se separan molecularmente, se separan más la molécula. Hay mayor distancia molecular. ¿Y por qué sucede eso? Porque aumenta su temperatura. Profesor, ¿y el calor? El calor es energía. Y en el sistema internacional se mide en Joule. En el sistema técnico se suele usar la caloría, que tiene una equivalencia con los joules. Pero, ¿qué es el calor? Justamente de eso trata el tema. El calor está involucrado, muchachos, con una transferencia de energía. El calor solo se manifiesta cuando existe
una diferencia de temperaturas. Es fácil entenderlo así, mira. Ahora hace frío, ¿no? Hace frío. Y nunca está de más tomarse una bebida caliente, ¿no? De repente un café con leche o de repente un café caliente no caería nada mal, ¿no? Cuando tu mamá te sirve una taza de café caliente o de leche caliente, ¿a qué temperatura está? ¿A qué temperatura está? Bueno, si esta bebida está con agua hervida, 100 grados. 100 grados, ¿es así? 100 grados. Pero esta taza de café caliente está expuesta al medio ambiente. Y ese medio ambiente es el aire, ¿no? El aire que nos rodea, ¿no? ¿Y a qué temperatura, chicos? ¿Ustedes tienen idea de qué temperatura estamos ahorita en Lima, más o menos? Porque todos se supone que estamos en Lima, ¿no? Salvo algunos de ustedes en provincia, ¿no? En otro lugar. Porque hay alumnos que se conectan desde diferentes lugares, ¿no? Ahora que las clases son virtuales, en el colegio hay alumnos que están en otros lugares. 18, ¿no? Ya. Nuestra taza de café está a 100 y el aire está a 18, como me dice Kiara. Entonces, muchachos, como existe una diferencia de temperatura entre la taza de café caliente y el ambiente, existe un flujo de calor. Eso que estoy señalando con una flecha representa el calor, que va de dónde a dónde. Es evidente, ¿no? ¿De dónde a dónde va el calor? ¿De dónde a dónde se transfiere la energía? Como lo estás viendo en mi pantalla. ¿De dónde a dónde? Del agua caliente al aire. Entonces, como consecuencia de esa emisión de calor, la temperatura de la taza va disminuyendo, ¿no? Cuando la mamá te sirve, de repente para que tú continúes con tus clases, una taza de café caliente, una bebida caliente, tú no te la tomas inmediatamente porque te vas a quemar, ¿no? Tú la dejas ahí y a medida que transcurre el tiempo, el café o la bebida caliente va emitiendo energía hacia el ambiente, pero ¿qué sucede con su temperatura? Disminuye. En un momento será 80, en otro momento será 60, en otro momento será 50, y de repente ahí decides tomártela, ¿no? Entonces, chicos, el calor se manifiesta cuando existe una diferencia de temperaturas entre dos sustancias. El calor es energía que fluye debido a una diferencia de temperaturas. Ah, ya, ese hecho de soplar, ¿no? Lo que pasa es que al soplar tú generas una corriente de convección, le llaman eso, ¿no? Una corriente de convección. Eh, tú sabes que cuando dejas la taza caliente, en ese proceso que dejas la taza caliente, hay conversión de líquido en vapor. Hay un fenómeno llamado ahí cambio de fase que vamos a estudiar. Entonces, el vapor caliente que está encima de la taza, al soplarlo, es eliminado de la superficie, entonces hay una tendencia al enfriamiento, ¿no? Cuando tú soplas, ayudas a que la bebida caliente se enfríe, porque expulsas el vapor que está en la superficie, ¿no? Es una forma de poder favorecer el enfriamiento, ¿no? Entonces, eso es el calor, chicos. El calor es energía
energía, por eso le dicen energía en tránsito, energía que fluye, ¿no?, de una sustancia a otra en virtud a una diferencia de temperatura. No es lo mismo pues calor que temperatura, ¿no? No es lo mismo. Aquí lo vamos a ver con más detalle. Yo tengo aquí un bloque de acero a 120 Celsius, un bloque de plomo a 20 Celsius. El bloque de acero tiene mayor agitación o vibración en sus moléculas. Las moléculas de este bloque de acero vibran con más intensidad que las moléculas del bloque de plomo, ¿no?, porque el acero está a 120 y el plomo está a 20. El plomo está como a temperatura ambiente y el acero está bien caliente, 120 Celsius. ¿Qué sucede si los pones en contacto? Si los pones en contacto, la temperatura del bloque de plomo aumenta. ¿Y qué sucede con la temperatura del acero? Disminuye. La temperatura del bloque de plomo aumenta, la temperatura del bloque de acero disminuye. ¿Hasta cuándo ocurrirá esto? Hasta que los cuerpos logren el equilibrio térmico. El equilibrio térmico se consigue cuando las temperaturas de estos cuerpos se igualan. Entonces, ahí se da el paso de calor, ¿no? El calor fluye de este cuerpo caliente a este cuerpo frío. Ese paso de calor hace que la temperatura de B aumente y al mismo tiempo hace que la temperatura de A disminuya. La temperatura de A disminuye y la temperatura de B aumenta. Eso es el calor. Por eso le llaman energía en tránsito, energía que pasa de un cuerpo a otro. ¿Hasta cuándo? Hasta que los bloques alcanzan el equilibrio térmico. O sea, sus temperaturas se igualan. Entonces, chicos, esta primera diapositiva nos enseña a nosotros el significado del calor. ¿Qué es el calor, no? La pregunta es, ¿y cómo mido la cantidad de calor? ¿Cómo mido el calor? Existen ecuaciones para medir el calor, y esta es una de las más importantes. Cuando un objeto gana calor, esa cantidad de calor que gana o que pierde se puede obtener multiplicando el calor específico de ese material, que puede ser una barra metálica, que puede ser cierto líquido, el calor específico de ese material por su masa, por el cambio en su temperatura. El calor específico es una propiedad de las sustancias y ya está definido en tablas, ya se conoce. El calor específico se mide en calorías, gramos, Celsius. Para poder usar estas unidades, se conviene que la masa esté expresada en gramos, porque el calor específico ya está en gramos. El cambio de temperatura en Celsius y el calor se mide en calorías. Aquí hay un pequeño error. Acá debe decir calorías. La caloría es la unidad de medida de la energía, ¿no? La caloría mide la energía calorífica. Pero la cantidad de calor también se puede expresar en Joule, ¿eh? No hay ningún problema. Esta tabla te demuestra que es así, mira. El calor específico de las sustancias en esa tablita se muestra en dos unidades: caloría gramos Celsius o Joule kilogramos Celsius. En el examen de San Marcos puede venir en cualquiera de esas dos unidades, ¿no?
Estos valores de calores específicos siempre son datos, chicos. Siempre te van a dar. Siempre te van a dar, ¿ya? A veces el alumno está preocupado y dice, no, pero ¿cómo voy a saber todo esto? No, te tienen que dar de datos. Lo que sí tienes que conocer, y aquí voy a aclarar, por favor, esta parte, si es posible, tomen nota, ¿ya? Porque ya me ha pasado en un salón, profesor, me dice, ¿y cuál es el calor específico del hielo, profesor? Pues si está en la tabla, ¿no? Yo les voy a pasar esto ahorita les voy a pasar, terminando mi exposición, ¿ya? Para que lo tengan. Pero esto pueden tomar nota o pueden en todo caso resaltar o hacer alguna marca ahí que sea importante para ustedes. Mira, por ejemplo, el agua. En física, cuando hablemos de agua, se entiende la fase líquida, porque el hielo también es agua en fase sólida, el vapor también es agua en fase gaseosa. ¿Cuál es el calor específico del agua? 1. ¿1 qué, profe? Calorías, gramos, grados Celsius. El calor específico del agua, agua líquida, 1 caloría, gramo, grados Celsius. Eso es. Otro dato que también se usa bastante, hielo. Digo que se usa y que muchas veces no te dan de dato en la academia, ¿no? El calor específico del hielo. El hielo. ¿Cuánto dice que es ahí en la tabla? Calor específico del hielo dice que es 0,5 calorías, gramo, grados Celsius. El vapor de agua. Lo que pasa es que el calor específico del vapor de agua aquí aparece como 0,48, ¿no? Pero muchachos, aquí en la academia lo redondean esto y lo trabajan como 0,5. O sea, profesor, igual que las de hielo, sí, aproximadamente igual, ¿no? Lo trabajan como si fuesen iguales. ¿Ya? Aquí dice su valor exacto, pero si tú trabajas con este valor te vas a complicar, pues vas a tener que operar con números un poquito complicados como los decimales, ¿no? Entonces, ahí tienes, por ejemplo, calores específicos, digámoslo así, conocidos, ¿no? Calores específicos que debería saber el estudiante, de memoria. En el examen de admisión te dan de datos, muchachos, le dan de datos, sino que es importante que lo sepan, sobre todo en la academia, que no se da estos datos. Calor específico del agua, 1. Calor específico del hielo, 0,5. Calor específico del vapor de agua, 0,5. Unidades, calorías, gramos Celsius. Pero también podrían darte en estas unidades. Joule, kilogramos Celsius, como aparece aquí. El calor específico del agua es 4186 Joule, kilogramos Celsius, ¿no? Podría ser. Todo lo que se trabaja en los ejercicios de esta clase, todo está en caloría, gramos Celsius, ¿no? Esa parte no se preocupe. Pero estas anotaciones que he hecho aquí, espero que lo recuerdes y cuando yo esté desarrollando los problemas, no te pierdas, ¿ya? Son valores que se deben conocer y están en las tablas. Así como existe el calor, ¿no? El cálculo del calor en función del calor específico, la masa y el cambio de temperatura, existe una propiedad también denominada capacidad calorífica. La capacidad calorífica se representa con la letra C y se puede obtener dividiendo el calor sobre el cambio de temperatura. El calor sobre el cambio de temperatura. Yo quiero hacer esto con ustedes. Mira, de esta fórmula despeja el calor. Sería la capacidad calorífica por el cambio de temperatura. Pero estos calores son iguales, ¿no? Son iguales. Y así que lo igualo. Sería calor específico, masa, cambio de temperatura,
¿qué es esto? Se iguala a capacidad calorífica por cambio de temperatura. Se elimina esto y tendría que la capacidad calorífica C es el calor específico por la masa. ¿Qué es esta fórmula que aparece aquí? Se deduce, pues, combinando, igualando, ¿no? Mira, no confundas esto. Calor específico con capacidad calorífica. El calor específico se mide en calorías, así se mide el calor específico. Calorías, gramo, Celsius. Mientras que la capacidad calorífica, que se representa con la C mayúscula, se mide simplemente en calorías, Celsius. ¿No? Así es, no es lo mismo. Por lo general, muchachos, se utiliza el calor específico como propiedad. La capacidad calorífica es para ciertos casos, nada más, ¿no? Para ciertos casos. Finalmente, esta parte, mira. Como existe una equivalencia entre la caloría y el joule, esta equivalencia te puede ser útil. Se le llama equivalente mecánico del calor. Una caloría equivale a 4,186 joules. Acuérdate, una caloría equivale a 4,186 joules. Y una kilocaloría, bueno, lo multiplicas por 1000, porque kilo es 1000. Una kilocaloría, 4186 joules. Cuando una sustancia recibe calor, puede cambiar su temperatura, ¿no? Como sucede, por ejemplo, si colocamos un pedazo de metal sobre la cocina, ¿no? Un pedazo de metal, ya, una olla. La olla está fría. La olla está fría a temperatura ambiente. Colocas la olla sobre la cocina y la temperatura de la olla comienza a aumentar. La temperatura de la olla comienza a aumentar. Cambia su temperatura, ¿no? El calor puede provocar el cambio en la temperatura, pero también puede provocar un cambio en su fase. La materia básicamente tiene tres fases: sólida, líquida y gaseosa, ¿no? Entonces, cuando tú le entregas calor a una sustancia, puedes provocar en ella un cambio en su fase. Los cambios de fase de las sustancias no ocurren a cualquier condición de temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Mira, te pongo un ejemplo real. Un ejemplo real, ¿ya? Si yo tengo un cubo de hielo, a menos 20 Celsius, a esa temperatura, y se me ocurre, pues, entregarle calor. Le entrego calor en ese momento. Este cubo de hielo no se derrite. No se derrite. Si tengo un cubo de hielo a menos 20 Celsius y en ese momento, justo en ese momento, le entrego calor, no se derrite. No ocurre eso. Para que este hielo se derrita, tiene que alcanzar una temperatura. Esa temperatura se llama temperatura de fusión. Temperatura de fusión. Punto de fusión. Para el caso del hielo, ese punto de fusión es 0 Celsius. O sea, si a este cubo de hielo yo le entrego calor, estando a menos 20, el calor que le estoy dando va a servir para que eleve su temperatura hasta alcanzar 0. Hasta alcanzar 0. ¿Qué ocurre cuando alcanzó 0? En ese momento ya está en condiciones de cambiar de fase. Y cuando ocurre el cambio de fase, el hielo se va transformando progresivamente en agua, a 0. O sea que en ese proceso en el que cambia de fase, no hay cambio de temperatura. Mientras se vaya transformando el hielo en agua, la temperatura se mantiene en 0. El cambio de fase es un cambio en el ordenamiento de las moléculas. Ustedes por química saben que las sustancias sólidas
presentan sus moléculas bien ordenadas, bien compactas. La fase líquida presenta un poco más de desorden. La fase gaseosa es un desorden total, un caos, ¿no? Entonces, cuando ocurre el cambio de fase, lo que se está haciendo es cambiar la forma en la que se ordenan las moléculas. La forma en la que se ordenan las moléculas. Entonces, para el caso del hielo, yo tengo que llevarlo a cero. Y estando a cero, el calor que le proporcione en esa temperatura logrará su cambio de fase. Ese fenómeno se llama fusión. Fusión. Para el caso del hielo. Vaporización, cuando el líquido se convierte en vapor o cuando el líquido pasa a la fase gaseosa. Condensación, cuando la fase gaseosa de una sustancia se transforma en líquido. Solidificación, cuando la fase líquida se transforma en sólido. Lo que ocurre en épocas de verano, ¿no? Que solemos preparar nuestro hielo, ¿no? En la refrigeradora. Colocas en un recipiente un poco de agua, lo pones en la refrigeradora, en la parte superior, y al cabo de algunas horas esa agua se habrá transformado en hielo. El agua se ha solidificado, ¿no? O en el caso de la condensación. Tú sabes que las nubes son grandes concentraciones de vapor, ¿no? De vapor de agua fundamentalmente. Y entonces, cuando hay cambios en la temperatura, cambios en las corrientes de aire y todo esto, puede ocurrir el fenómeno de la condensación, transformándose el vapor de las nubes en gotas de agua, originando la lluvia, ¿no? La condensación es la transformación de la fase gaseosa a la fase líquida de una sustancia. En la casa también ocurre este fenómeno, ¿no? De repente tú, ahora que estamos ya cerca de la hora del almuerzo, sueles hacer esto, ¿no? Quieres, como paras en la casa, quieres ver qué cosa cocinó la mamá, ¿no? Entonces se te ocurre, por ejemplo, acercarte a la cocina y levantar la tapa. Si tú levantas la tapa y la comida ya está, digamos, terminándose, está lista, casi lista, te vas a dar cuenta que al inclinar la tapa caen unas gotitas. El vapor, el vapor de la comida, ¿no? El vapor de la cocción de los alimentos golpea la tapa, pero cuando tú inclinas la tapa, caen unas gotitas. A ver, haz este experimento ahora que estás en tu casa. Cuando ya va a estar lista la comida, sea la sopa, sea el arroz, sea lo que hayan preparado, vas, levantas la tapa, inclina la tapa y haz que una de esas gotitas te caiga en la mano. ¿Qué dices? ¿Qué pasará? ¿O te ha pasado eso alguna vez? A ver, respóndame por el chat. Una de esas gotitas de la tapa te cae en la mano. ¿Te ha pasado eso o no te ha pasado eso? ¿Cómo están esas gotitas? ¿Frías o calientes? ¿Quema o no quema? ¿Frías? Cuando la comida está todavía en la cocina, no me estoy refiriendo a que cuando ya haya pasado. Esas gotas están calientes. Queman, pues, queman. No me refiero a que ya pues haya terminado de cocinar, ¿no? Caliente. Es que mira, el vapor que sale de la olla golpea la tapa y allí en la tapa experimenta un cambio en su temperatura y se produce la condensación, pues, transformándose el vapor, que es fase gaseosa, en agua caliente, fase líquida. Porque cuando se produce esa transformación en la cocina, en la olla, eso ocurre a 100 grados Celsius, porque los alimentos se cocinan a 100 grados Celsius. El agua hierve a 100 grados Celsius.
Por eso esa gotita sale caliente, ¿no? Ese fenómeno se llama condensación. Y la vaporización. La vaporización ocurre cuando la fase líquida se transforma o pasa a la fase gaseosa. A la fase gaseosa. Chicos, ejemplos de vaporización hay muchos, ¿no? ¿Puedes darme un par de ejemplos? A ver, escríbelo por el chat. Ejemplos de vaporización, cuando la fase líquida se transforma en fase gaseosa. A ver sus ejemplos. Ok, sería un ejemplo, hervir el agua. Chicos, les hago una pregunta. La pregunta es para todos. A ver, analízalo. La vaporización ocurre cuando la fase líquida pasa a la fase gaseosa, ¿no? ¿Y qué hay con la evaporación? ¿Y qué hay con la ebullición? ¿Es lo mismo? ¿Entiendes la diferencia entre evaporación, ebullición, vaporización? Mira, esto te pueden preguntar, ¿no? Eso te pueden preguntar. Aunque dicen, no, profesor, pero es que pasa que el alumno, mira, San Marcos es una universidad que se especializa en buscar estas cositas que el alumno no lo tiene claro, ¿no? Yo les he preguntado y ustedes no tienen claro, ¿sí o no? Porque si lo tuviesen claro ya me hubiesen respondido, ya me hubiesen puesto algunos ejemplos, ¿sí o no? Entonces, yo les voy a aclarar un poco la idea, ¿ya? ¿Es lo mismo? Mira, chicos, el fenómeno de transformación de la fase líquida a la fase gaseosa, el fenómeno de transformación, ese cambio de fase, se conoce como vaporización.
Así se le conoce. Cuando la fase líquida se transforma en fase gaseosa, ese fenómeno recibe el nombre de vaporización. Vaporización. Lo que ocurre es que este fenómeno se puede presentar de dos formas distintas, de dos formas diferentes. Se puede presentar como evaporación o ebullición. Mira, tú lavas tu ropa con frecuencia, ¿no? ¿Sí? Lo haces. O si no lo haces, lo ayudas a la mamá. Entonces, cuando tú lavas tu ropa está mojada, tu ropa contiene mucha agua, agua líquida. Contiene agua líquida. Entonces, llevas a la azotea al tendedero, ¿no? Cuelgas la ropa mojada, con agua líquida. Luego en la tarde, a las 5 o 6 de la tarde, subes a la azotea, recoges y el agua de la ropa no está. Se evaporó. Se transformó en vapor. ¿A qué temperatura? A la temperatura ambiente, 17, 18 grados, 20 grados, o sea, la temperatura en la que estamos. El agua de la ropa mojada se transformó en vapor. Ese fenómeno se llama evaporación. Es un fenómeno lento. Ocurre a condiciones de temperatura ambiente. Ahorita mismo, el agua de los mares, de los ríos, se está evaporando en diferentes lugares del mundo. Se está evaporando. Pero es un fenómeno lento. Pero cuando tú colocas un poco de agua en una olla sobre la cocina, estás utilizando un agente externo, que es la cocina, que permita elevar la temperatura del agua, ¿no? Y cuando alcanza 100 grados Celsius, el agua dentro de la olla va transformándose en vapor. Pero no ocurre eso a las condiciones ambiente. Tú estás utilizando un agente externo, que es la cocina. En la cocina, el agua se transforma en vapor a 100 grados Celsius. Temperatura conocida como temperatura de ebullición. La ebullición es un fenómeno rápido. ¿No? Es un fenómeno que ocurre de manera violenta, rápido. Y a la temperatura de ebullición, que es 100 grados Celsius. Entonces ahí está la diferencia, ¿no? ¿Sí o no? Ahí está la diferencia. No es lo mismo, ¿no? Ahora, ¿cuál de los dos fenómenos estudiamos en física? La ebullición. Cuando yo trabaje con la vaporización del agua o de alguna sustancia, voy a considerar la ebullición. No voy a considerar la evaporación, porque la evaporación es un fenómeno mucho más complejo, ¿no? No solamente depende de la temperatura, depende de la presión, depende de las corrientes de aire, depende del área, hay muchos factores. Pero la evaporación es un fenómeno lento, ¿no? La ebullición es rápido y ocurre a una temperatura crítica llamada temperatura de ebullición. A ver, no sé si entendieron la diferencia. En todo caso, díganme por el chat, ya para empezar a hacer los ejercicios. ¿Entendieron la diferencia o no? A ver, yo te pongo un ejemplo. Mira. Voy a colocar un poco de alcohol con estos sprays que tenemos bastante sobre mi mano. Bastante alcohol. Luego froto mis manos durante unos segundos y el alcohol ya no está. ¿Qué pasó? ¿Qué fenómeno experimentó?
pero tienes que darme la respuesta. Si tú me dices vaporización, yo te podría decir, pero vaporización se da como ebullición o como evaporación. Tienes que ser más específica. Cuando me echo un poco de alcohol y froto mis manos, al cabo de unos segundos el alcohol ya no está. Profesor, el alcohol hirvió. Profesor, el alcohol experimentó ebullición. No, evaporación. Evaporación. La vaporización podría darse como evaporación o como ebullición, ¿no? El alcohol se evapora. El agua también se evapora. A ti te ha pasado seguro, ¿no? En épocas de verano sobre todo. Sales a jugar, ¿no? A la calle con tus amigos, ¿no? Sales a jugar y ya, pues juegas un partidito de fulbito por ahí y el polito que estás usando, mojado, ¿no? Mojado. Pero como ya terminó el partido, de repente te pones a tomar una gaseosita por ahí y cuando llegas a la casa, tu polo está seco, ¿sí o no? ¿Qué pasó con la transpiración? Se evaporó. Se evaporó. Lo de la leche evaporada es un término para vender, ¿no? No tiene nada que ver con el fenómeno en sí. Yo podría decirte que en todo caso a la leche le han quitado gran parte del agua, pues, ¿no? Mediante procesos industriales. Pero el término evaporación es un término físico, ¿ya? Porque mira, si la leche fuese evaporada, no tendría forma líquida, ¿no te parece? ¿Sí o no? No tendría forma líquida. Ese es un término que se ha utilizado inadecuadamente, lógicamente, para dar la impresión de que es leche pura, que no tiene agua. Para eso utilizan ese término, ¿no? O sea, se ha extraído toda la cantidad de agua que puede tener esa sustancia y tienes leche pura. Por eso es que cuando vas a tomar esa leche le echas agua, porque se le ha extraído el agua, ¿no es así? A eso se refiere. No es porque la leche esté en forma de vapora, porque eso no sucede. La leche en la lata está en forma líquida. Vaporación no he escuchado. Vaporización, sí, ¿no? Vaporización. Entonces, nosotros no vamos a estudiar la evaporación, vamos a estudiar la ebullición. Cuando yo te diga, a ver, el agua va a experimentar vaporización, ya se sabe que, entonces va, el agua va a alcanzar 100 grados, porque no estudiamos la evaporación nosotros, solo lo mencionamos, ¿no? Solo lo mencionamos. Bien, mira, si tú quieres calcular el calor que va a ganar o que va a perder una sustancia al transformarse, al cambiar de fase, vas a usar esta fórmula. Vas a usar esta fórmula, ¿ya? Ahí había un pequeño error. Ahora sí. Esta es la fórmula que vas a usar, donde M es la masa de la sustancia que va a cambiar de fase, L es el calor latente que puede ser de fusión o de vaporización. Estos valores L están en tablas también, ¿no? Están en tablas. Entonces, chicos, fíjense, básicamente hay tres fórmulas. Y quiero enseñarte un truquito por aquí, ¿ya? Un truquito, mira. Un truquito de mnemotecnia, ¿no? Para que no te olvides, ¿ya? Porque el alumno siempre se preocupa, profesor, ¿cómo voy a saber tantas fórmulas? ¿No? Entonces, en la academia a veces te ayudamos también con eso, porque ya hay experiencia, ¿no? Ya hay cierta experiencia. Mira, si una sustancia cambia su temperatura, si una sustancia cambia su temperatura, el calor que gana o que pierde al cambiar su temperatura se calcula así. Mira, lo voy a hacer paso a paso para que lo memorices. El calor
que gana una sustancia o que pierde para cambiar su temperatura se calcula así. Que se mate. Listo. Ahí está. Mnemotecnia. Que se mate. ¿Está bien? ¿Dónde, qué cosa es esto? El calor específico. No creo que te olvides así, ¿sí o no? Que se mate. Ya está. Profesor, ¿y si no me dan el calor específico? Ya. Si no te dan el calor específico, te pueden dar la capacidad calorífica. Y si te dan la capacidad calorífica, el calor que gana o que pierde una sustancia se calcula así. Que cat. Que cat. Que gato. Cat es gato en inglés, ¿sí? No es así. Que cat. Está. ¿Dónde esto qué cosa es? La capacidad calorífica. Y si la sustancia no cambia su temperatura, porque acá puedes ver que hay cambio de temperatura. Si la sustancia no cambia su temperatura, la sustancia cambia de fase, ¿no? Porque eso puede suceder. Si la sustancia cambia de fase, ¿cómo calcula el calor, profesor? Qué malo, qué mala, qué malo, qué malo, qué mala. ¿Y esto para qué es? Para el cambio de fase. ¿Y qué cosa es la L? La L es el calor latente de fusión o de vaporización, dependiendo del cambio de fase que estés estudiando. Ahí está el resumen de tus ecuaciones. No se necesita más. ¿Qué te parece? ¿Está bien o no está bien? A ver, no sé si lo aprendiste. ¿Ya tienes las fórmulas o no? ¿Ya tienes las fórmulas o no? ¿Ya sabes cómo te vas a acordar? Que se mate. Qué gato o qué cat. Y qué malo. Qué malo o qué mala, como quieres. Chicos, así, estas fórmulas son las que vamos a usar. Vamos a aprender a usar ahora estas fórmulas, ¿no? Vamos a los ejercicios. Aquí está la tabla que muestra los calores latentes, ¿no? Yo les muestro una tabla con varias sustancias, pero ¿sabes qué? En la academia casi siempre trabajan con agua, casi siempre, en todos. Mira, el punto de fusión del agua es 0 Celsius. Cuando digo fusión me refiero al cambio de fase hielo, sólido, agua, líquido. Para que tú transformes hielo en agua, debes llevar el hielo a su punto de fusión, a 0. Y si quieres transformar agua en vapor, tienes que llevarlo a su punto de ebullición, que es 100 grados Celsius. 100 grados Celsius. Chicos, cuando vas a transformar hielo en agua o agua a hielo, el calor latente es 80. Se le llama calor latente de fusión. Recuerda que estoy hablando solo del agua, no voy a hablar de otras sustancias. Si tú quieres hablar de otras sustancias, ahí tienes la tabla. El calor latente de fusión es 80. Profesor, pero acá dice 80 kilocalorías. Es lo mismo, mira. Kilo es 1000. Kilogramo, 1000 gramos. Kilo sería 1000 calorías, 1000 gramos. Se va el 1000 y te queda caloría por gramo. Y el calor latente de vaporización para el fenómeno de la ebullición, 540. 540 ¿qué? Calorías por gramo. Y estos datos se reemplazan aquí. Ahí se reemplazan.
Para las demás sustancias, ahí tienes, pues, ¿no? Otros valores, pues, ¿no? Yo no voy a analizar a cada una de ellas. Estoy mencionando las que son más importantes, ¿no? En este caso, el agua, en sus tres fases, conocida como hielo, agua o vapor. Así se le conoce. Cuando uno dice agua, inmediatamente líquido. Hielo, fase sólida. Vapor, fase gaseosa. Estos datos tendrías que saber de memoria en la academia. En la universidad, en el examen de San Marcos, te dan este dato, te dan esto. No tienes que preocuparte por memorizar, ¿no? Listo. Vamos a hacer algunas preguntas, ¿no? No sé si tienes algo que consultarme antes. ¿Tienes alguna duda, alguna consulta? ¿Entendiste la explicación, muchachos? A ver, confírmeme por el chat. ¿Entendieron la explicación? Sabes entonces las fórmulas. Ya sabes cómo vas a hacer lo de las fórmulas, ¿no? A ver, Jericho dice esto. A ver, Jericho, acá está, mira. Jericho, atento, atento. Mira, no has visto bien la tabla de repente. Mira, Jericho. Observa esto, observa esto. Mira, aquí está. 80, mira. ¿80 qué? Kilocalorías por kilogramo. ¿Está bien o no está bien? Ahí dice. Pero mira lo que voy a hacer. 80 por 1 kilocaloría es 1000 calorías. 1 kilogramo es 1000 gramos. ¿Y qué hago ahora? Se va. ¿Y qué me quedó? 80 calorías por gramo. No sé si está claro eso. Por eso les pido que me pregunten cualquier duda que tengan. Porque si ustedes se quedan con la duda, después no van a saber qué hacer, ¿sí o no? Cuando estén con esa duda en el examen de admisión. A ver, Jericho, no sé si te respondí a la pregunta. ¿Sí? Ya. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra duda? Profe, Sí, dime. Te escucho. ¿podría repetir la parte en donde usted había dicho que una caloría valía cuatro Ah, coma ¿te dieciocho refieres al joules? dato? Ah, ya. ¿Te Sí, refieres al sí. dato? Ya, acá está, vamos a ver. Ahorita les voy a pasar esta presentación, ¿ya? Ahorita les voy a pasar. Aquí está. Se le llama equivalente mecánico del calor. Una caloría equivale a 4, o si deseas 4,186. Una caloría es equivalente a 4,186 joule. 4,186 joule. Y una kilocaloría equivale a 4186 joule. Una kilocaloría equivale a 4186 joules, o si deseas 1000 calorías. Una kilocaloría es 1000 calorías, o una kilocaloría es 4186 joules. Esto sale multiplicándolo esto por 1000. Tú multiplicas a él por 1000, te sale una kilocaloría. Y si lo multiplicas a él por 1000, el decimal desaparece. Recuerda que acá es caloría, aquí es joule. Aquí es kilocal y aquí es cal. Son equivalencias nada más. ¿Ya? Todo se trabaja en estos ejercicios, en la mayoría de los problemas que están en el libro. Todo se trabaja en calorías. Aunque yo no estoy de acuerdo con trabajar con calorías, yo trabajo con joule. Pero chicos, en los materiales están así, y también en el examen de San Marcos todavía siguen trabajando también con calorías. Voy a aprovechar estos minutos que sé que tú necesitas la información y voy a pasarte la PPT, ¿ya? Yo me pongo a resolver ya los ejercicios. Te voy a pasar la PPT ahorita mismo.
Ahorita te paso el PPT, ¿no? Un minuto. A ver, chicos, miren. Voy a compartir mi pantalla. Estoy compartiendo mi pantalla. Aquí está el Classroom. Mira, observa mi pantalla. Aquí está el Classroom de su sección. Semestral San Marcos 116. Aquí dice marco teórico. Y ahí está el PPT. Lo acabo de poner, mira. ¿No? Ahí están las dos tablas, ¿no? Que a ustedes seguro les va a interesar porque ahí tienen valores que se usan en los ejercicios, ¿no? ¿Está bien? Ahí está. Y está publicado en el Classroom, ¿ya? Para que lo tengan a la mano. Y a la hora de practicar, sepas de dónde salen las fórmulas. Voy a resolver las preguntas, ¿ya? Voy a empezar, mira. Tengo que hacer al menos un par de preguntas para que ustedes se ubiquen más o menos en el contexto del problema. Mira, aquí tengo la primera pregunta. Déjame hacer un par de preguntas, ¿ya? Y luego te pones a resolver tú. Mira, dice, determine la cantidad de calor que hay que suministrar a 10 gramos de hielo a menos 20 para fusionarlo completamente. Veamos esto gráficamente. Yo tengo aquí un cubo de hielo. Este cubo de hielo tiene una masa de 10 gramos. ¿Vale? Hielo, ahí dice el enunciado. ¿Qué es lo que quiero conseguir? Quiero conseguir derretirlo. Aquí dice fusionarlo completamente. ¿A qué temperatura está el hielo? A menos 20. Si quiero derretirlo, para derretir a este hielo, lo tengo que llevar a 0 Celsius. ¿No? Porque a 0 Celsius recién se puede fundir. Las sustancias cambian de fase a una temperatura llamada temperatura de fusión. Ahí cambian de fase, ¿no? Entonces, tengo que llevarlo a 0. Profesor, pero el hielo está a menos 20. Entonces tengo que entregarle calor a este hielo para elevar su temperatura de menos 20 a 0. De menos 20 a 0. Una vez que llegue a 0 el hielo debe llegar a 0, ahí le doy calor, un calor adicional, para cambiarlo de fase y transformarlo de la fase sólida a la fase líquida. ¿Está bien? Ese es el procedimiento, eso es lo que tendría que hacer. Vamos a verlo gráficamente. A una atmósfera el hielo se fusiona a 0. Aquí tengo, mira, un diagrama de temperatura, ¿no? Tengo hielo, 10 gramos a menos 20. El objetivo es fusionarlo. Fusionarlo significa transformarlo íntegramente en agua. ¿A qué temperatura, profesor? A 0, pues, porque el hielo se derrite a 0. Se supone que a esa temperatura lo debo llevar. Entonces, chicos, el primer paso será elevar la temperatura del hielo, que está a menos 20, hasta 0. Y eso lo conseguimos dándole ese calor. Al entregarle este calor 1, se eleva la temperatura del hielo de menos 20 a 0. Pero todavía no se ha fusionado, no se ha derretido. Solo ha pasado a esta temperatura. Como hielo, fase sólida. Para convertirlo ahora sí en agua, a esta temperatura le entrego un calor 2. Le entrego un calor 2. Profesor, ¿y cómo se calculan estos calores? Ya, eso ya les enseñé, pues, ¿no? Como aquí cambia la temperatura, este calor se calcula con que se mate.
Y como aquí cambia de fase, este calor se calcula como quemala. Listo, eso es todo. Entonces, en la fórmula, calor total Q1 más Q2. Calor 1, CMAT, ¿no? ¿Qué es CMAT? De ahí la fórmula. Calor 2, ML. Profesor, ¿y el calor específico? Hielo. El calor específico del hielo. Tú tienes ya la PPT, ya te pasé. El calor específico del hielo, si revisas la tabla, es 0,5. Profesor, ¿y el calor latente de fusión? 80. Justamente lo que su compañero discutía conmigo, ¿no? Profesor, 80 kilocalorías por kilogramo es lo mismo 80 calorías por gramo. Son equivalentes. Este L vale 80. Y la masa, 10 gramos. Se reemplaza. Calor específico del hielo, 0,5. Masa, 10 gramos. Cambio de temperatura. Profesor, el cambio de temperatura. Importante. El cambio de temperatura es la temperatura final menos la temperatura inicial. La temperatura final es 0. La temperatura inicial es menos 20. 0 menos por menos 20. Por eso es que es 20. Cambio de temperatura, 20. Calor 2. Este calor, que se calcula como quemala. La masa es 10. Calor latente de fusión, 80. Se opera esto. 10 por 80, 800. 0,5 por 10, 5 por 20, 100. 800 más 100, 900. Y esa es la cantidad de calor que se requiere para fusionarlo completamente. A ver, muchachos, no sé si me entendieron. En todo caso, yo necesito preguntarles, pues, ¿no? Por eso siempre regreso al Meet. ¿Me entendieron el ejercicio? ¿Entendiste los conceptos? ¿Tienes dudas? ¿Está claro entonces? ¿Está claro, no? Ya, muy bien. Vamos a seguir entonces. Si tienes preguntas, dime nomás, no hay problema. Mira. Siempre se suma, pues, porque te dicen el calor total, pues. Calor total. Tienes que sumar. Tienes que sumarlo. El calor es una cantidad escalar, Fabricio. El calor es una cantidad escalar. Es como sumar masa, ¿no? ¿Cuánto sería? 2 kilogramos más 3 kilogramos más 5 kilogramos de arroz. 2 más 3, 5 más 10 kilogramos de arroz. El calor es una cantidad escalar, ¿no? Ahora, de repente tu duda es, profesor, ¿y puede ser negativo? Mira, el calor positivo se entiende como calor absorbido. El calor negativo se entiende como calor perdido. Porque si un objeto absorbe calor, aumenta su temperatura. Y si un objeto pierde calor, puede disminuir su temperatura, ¿no? Y ahí se habla de calor positivo, calor negativo. Pero yo siempre tomo el calor en valor absoluto y luego le doy una interpretación. Vamos a hacer otro ejercicio. Esta es la pregunta 1. Voy a hacer la 2 ya, porque en el material están resueltos los pares, los impares y no los pares. Así que voy a hacer una pregunta. Aquí está, mira. Mira, esta es la pregunta 2 de la guía. Atento, ¿eh? Vamos a resolver. Esto no está resuelto. Mira, en un recipiente de capacidad calorífica despreciable, ¿qué significado tiene esto, profesor? Bueno, la capacidad calorífica es aquella energía que gana o pierde una sustancia cuando varía su temperatura.
Pero si es de capacidad calorífica despreciable, no gana calor ni pierde calor, pues, ¿no? Entonces, el recipiente no interviene, no interviene. Pero en el recipiente se mezclan 10 gramos de agua a 20 con 50 gramos de agua a 80. Esto que represente mi eje de temperaturas o mi recta de temperaturas. 10 gramos de agua a 20. Aquí tenemos 20 grados Celsius, una masa de 10 gramos de agua. Cuando ustedes vean en un enunciado y simplemente digan agua, se entiende que es agua líquida. Porque por ahí me han discutido en la mañana, profesor, agua sólida, hielo. No, pues, yo no voy a decir agua sólida, digo hielo nada más, ¿no? No voy a decir agua gaseosa, mejor digo vapor. Vapor se entiende como la fase gaseosa del agua. Hielo se entiende como la fase sólida del agua. Y simplemente agua es líquido. No hagamos una discusión química de todo esto, ¿ya? En física ya están claras las cosas. A ver, 10 gramos de agua a 20 con 50 gramos de agua a 80. O sea, son cantidades distintas de agua a dos temperaturas diferentes, ¿no? Determina la temperatura del equilibrio. ¿Ya? La temperatura del equilibrio será un valor entre 20 y 80. Y por ahí también, ¿no? Uno cae en el facilismo. Profesor, pero esa temperatura es fácil, ¿no? Sería 20 más 80 entre 2. Media aritmética, profe, 50. Listo, la clave la veo. Ingresé. Así de fácil. No tengo que saber física ni nada de eso. ¿Será cierto eso? La respuesta será 50, así de frente, 20 más 80 sobre 2. ¿Qué dices tú? Así de fácil es, 20 más 80 sobre 2. ¿Hacen eso ustedes cuando están en apuros y no saben cómo plantearlo? No, no. No hagas eso, no hagas eso, ¿no? Claro, yo lo he hecho por un afán de molestarlos, ¿no? Pero no. En el colegio me pasa mucho esto, ¿no? El alumno de colegio, tú sabes que en colegio se enseña física de primero a quinto. El alumno, el profesor fácil, pues 20 más 80 sobre 2. Marco la... No es así, no es así, no es así. Hay que tener cuidado. Entonces mira lo que hago. El agua que está a 20 gana calor. Calor ganado. El agua que está a 80 pierde calor. Calor perdido. Como el recipiente no interviene porque su capacidad es despreciable, no interviene el recipiente, el calor que gana una sustancia debe ser equivalente al calor que pierde la otra. Profe, ¿cómo se calcula el calor? Que se mate. Que se mate. Que se mate. Pero ¿por qué no usas otra fórmula, profe? Es una pregunta. ¿Por qué no usas otra fórmula? Es que se mate se usa cuando me dan el calor específico, ¿no? Y yo del agua tengo su calor específico. Del agua conozco su calor específico. No tengo su capacidad calorífica, sino su calor específico. Por eso me conviene usar esa fórmula. Vamos a reemplazarlo. Calor ganado es por esta agua que estaba a 20. Calor específico, 1. Masa, 10. Cambio de temperatura. Bueno, esta temperatura de equilibrio le voy a llamar X. Entonces el cambio de temperatura del agua será X menos 20. Calor perdido. Que se mate.
Calor específico del agua, 1. Tenemos agua, 80. Masa, 50. Cambio de temperatura. Ya, aquí hago un alto. Para obtener el cambio de temperatura, yo tendría que restar x menos 80, ¿no? Final menos inicial. Pero voy a restar así, 80 menos x. Porque quiero que este cambio de temperatura me salga positivo. Si esto es positivo y siendo 50 positivo, todo es positivo. Y aquí, en esta relación, es positivo también esto. No puedo igualar una cantidad positiva a una cantidad negativa. Por eso que cuando voy a hacer el cálculo del cambio de temperatura, para resolver ese tipo de ejercicios, se recomienda restar las temperaturas y que en valor absoluto te salga positivo. Por eso resto el mayor 80 menos el menor. El mayor x menos 20. Aquí se va este 10 con un 0. Quedándome x menos 20 es igual 5 por 80, 400. ¿No? 5 por 80, 400. Menos 5x. Este 5x se va al otro lado, sumando, quedándome 6x. Este 20 negativo se va al otro lado sumando y te queda 420. Así es que x te va a quedar 70 Celsius. ¿Qué es la respuesta? Chicos, tómenle una foto, una captura de pantalla de este ejemplo 2. Y no sé si tienes alguna consulta, alguna duda. A ver, ¿tienes alguna consulta o duda? Acá me dice Lenin, también sale por promedio ponderado. Sí, es una forma de hacerlo también, ¿no? Para ese caso es una fórmula válida, ¿no? ¿Sabes cuál es el problema, Lenin? Que cuando te dan un problema de ese tipo, imagínate que te den dos sustancias diferentes, ¿ya? Que una no sea agua, o sea, que sea, digamos, mercurio con agua. Tendrías el calor específico, la masa y la temperatura. Otro caso, que no te den eso, sino que te digan que el recipiente también gana. Y no te dan el calor específico del recipiente, te dan la capacidad calorífica. Ya fuiste. ¿Ya? Ese criterio del ponderado es un método práctico que sirve para ciertos problemas, no para todos. Tú puedes atacar con esto cualquier problema, ¿no? El método del promedio ponderado te sirve solamente para algunos, no para todos. Te vas a dar cuenta, sobre todo en los exámenes de admisión. El examen de admisión de la San Marcos ve todos estos aspectos. Saben que el alumno puede utilizar tal o cual cosa, ¿no? Y buscan hacerlos fallar, o hacer que fallen, ¿no? Pero sí se puede utilizar ese método, ¿no? A ver, mira, veamos otro ejemplo para darles tiempo para que ustedes practiquen. No quiero que practiquen. Mira este ejemplo que está aquí. Atentos a esto, atentos. Y luego te dejo que practiques, ¿ya? Estos minutos tienes que practicar, desarrollar algunas preguntas. ¿Qué cantidad de calor será necesario para vaporizar totalmente 10 gramos de hielo que se encuentra a menos 20?
Hoy día me han dicho, profesor, pero vaporizar el hielo. El hielo no se vaporiza, profesor, ¿o sí? No, profesor, la sublimación. No se trata de eso. No se trata de eso. Se trata de lo siguiente. Yo tengo hielo. Tengo hielo, ¿no? ¿Qué cantidad? 10 gramos. Y nuestro objetivo es transformarlo en vapor. O sea, yo tengo que conseguir esto. Tú sabes que no va a ocurrir directamente este fenómeno. Eso no se va a dar. Profesor, pero existe la sublimación. Sí, pues, pero no con el hielo. Y a las condiciones de ambiente no, pues, no ocurre eso. Lo que el problema quiere decir es esto. Teniendo esta masa de 10 gramos de hielo, ¿cuánta energía, cuánto calor necesario debo entregarle para transformarlo en vapor? Para transformarlo en vapor, debo llevarlo hasta 100 grados. Podría llevarlo a 150, pero me dicen necesario. Necesario será hasta 100. Pero nuestro hielo, ¿a qué temperatura está? A menos 20. Profesor, ¿y eso se hace directo? No. Para poder llegar a este estado, nosotros tenemos que pasar por cero. En cero ocurre la fusión. Así es que primero llevamos el hielo a cero. Estando a cero, el hielo se derrite, convirtiéndose en agua. Teniendo agua a cero, el agua eleva su temperatura hasta 100. Es todo un proceso. No es directo. Gráficamente sería así. A una atmósfera de presión, la vaporización ocurre a 100 grados Celsius. Entonces, primero, como el hielo está a menos 20, este calor 1 es para que eleve su temperatura hasta 0. Cuando el hielo está a 0, le entrego este calor 2 y lo derrito convirtiéndolo en agua. Agua helada, agua a 0. Chicos, a 0 grados Celsius yo puedo tener hielo. Puedo también tener agua. Y también una combinación de agua con hielo. ¿No? Esa temperatura de fusión te permite eso. Yo puedo tener solo hielo a 0, solo agua a 0, o también una mezcla de los dos. Entonces, le entrego este calor y derrito a ese hielo, convirtiéndolo en agua. Ahora, elevo la temperatura del agua hasta 100, pero todavía no he conseguido mi objetivo, porque este calor solo sirve para elevar su temperatura. El agua que está a 0 ahora está a 100. Como el objetivo es vaporizarlo completamente, le entrego un calor 4. Y con eso logro vaporizar completamente esa masa de agua. Fíjate cuántos calores le estoy dando. 1, 2, 3, 4. El calor total es la suma. Listo. Profesor, ¿y cómo calculo Q1? Q1 se calcula como que se mate. Así se calcula Q1. ¿Cómo se calcula Q2? Qué mala. ¿Cómo se calcula Q3? Que se mate. ¿Cómo se calcula Q4? Qué mala. Nada más, eso es todo. Ahora hay que reemplazarlo. Ahí está la fórmula. Una observación importantísimo, chicos, para este problema. Les digo muy importante porque he visto a los alumnos, muy buenos alumnos, con nivel y todo, cometer estos errores, ¿no? Esto representa la fase sólida, que tú conoces como hielo. Esto representa la fase líquida. Y de acuerdo a nuestra tabla, a nuestra teoría, la fase sólida del hielo
tiene un calor específico, que es 0,5. Y la fase líquida tiene un calor específico, que es 1. No vayas a colocar 1 en todo, no. Si acá es hielo, su calor específico es 1. Por eso acá dice calor específico del hielo, ¿no? Cuando vas a hallar este calor. Y aquí dice calor específico del agua. Tengan cuidado con eso, ¿ya? Un simple error ahí te saca otro resultado equivocado. Vamos a reemplazarlo. Calor específico del hielo, 1. Masa, 10 gramos. Acá dice 10 gramos. Cambio de temperatura, aquí es 20. Masa, 10 gramos. Latente de fusión, 80. Calor 3. Calor específico del agua, 1. Masa, 10 gramos. Cambio de temperatura, 100 menos 0, 100. Masa del agua, 10 gramos. Calor latente de vaporización, 540. Se opera todo esto, multiplica, sumas, y el resultado que te debe salir es 7.300 calorías. Es sencillo realmente, ¿no? Es una multiplicación, una suma, pero hay que tener cuidado, sobre todo con esta situación del calor específico, ¿no? Un poquito de tranquilidad para no equivocarnos a la hora de reemplazar. A ver, chicos, sobre esa pregunta, ¿te quedó claro? Claro, la masa se mantiene, pues. Sí se mantiene. Esa es una muy buena observación, Fabricio. La masa se mantiene. Porque lo que estás haciendo es llevar ese bloquecito de hielo transformándose, ¿no?, en líquido, luego en vapor, sucesivamente. La masa es la misma. Salvo te digan, mira, en un problema, ¿no? Que yo también he visto ese problema. Te dice, se tiene en un recipiente 500 gramos de hielo. Así es, ¿no? En un recipiente se tiene 500 gramos de hielo. ¿Cuánta energía le debo entregar para transformar la mitad del hielo? La mitad del hielo. Entonces lo que se va a transformar en agua será 250, ¿no? Porque todo el hielo tiene 500, ¿no? Cuando aplique mi fórmula, lo usaré con esa mitad nada más que se va a transformar en agua. Pero en este problema no te dicen que se va a transformar la mitad, un cuarto, un medio, no, te dicen todo, porque vas a llevar todo. En el enunciado dice así: ¿qué cantidad de calor será para vaporizar totalmente los 10 gramos? Totalmente, ¿no? Por eso la masa se mantiene en todo momento, no cambia, ¿no? ¿Está claro eso, Fabricio? No sé si te ayudé con esto, con esta consulta. ¿Sí? Muy bien. Chicos, entonces ahora, a ver, intenten hacer las preguntas 4, 5, 6. Vamos a hacer todas esas preguntas, ¿eh?, de la guía de clase. A ver, intenten hacerlo. 10 minutos para que intenten resolverlo.
Vamos a resolver, ¿no? Siempre se iguala. Sobre todo cuando hay cuerpos, sustancias que interactúan. Si yo pongo, digamos, te pongo un ejemplo, Leslie. Tengo un recipiente con agua. ¿Ya? Tengo un recipiente. El recipiente es de cobre y tengo agua en el recipiente. Se supone que la temperatura del recipiente y la temperatura del agua es la misma, ¿no? ¿Qué temperatura, profesor? Que sea la temperatura ambiente, ¿ya? 17 grados. Dentro del recipiente voy a colocar una esfera de acero, una esfera de acero, a 150 Celsius. La pregunta es, ¿hay calor ganado y calor perdido? Claro, pues el calor perdido sería el calor perdido por la bola de acero, por la esfera de acero, porque está caliente. Y el calor ganado por el agua y por el recipiente, porque el recipiente también se va a calentar. Cuando existen sustancias que interactúan, se puede plantear este principio del calor ganado y calor perdido. En todos los casos no, pero cuando hay sustancias que interactúan, sí. Es una ecuación muy útil. Vamos a las preguntas. A ver, la pregunta 4. A ver, se tiene en un recipiente 100 gramos de agua a 20. Voy a hacer mi diagrama. El diagrama lo hago porque es fácil de explicar, ¿no? Es fácil de explicar. Entonces, en un recipiente se tiene 100 gramos de agua a 20. Coloco aquí 20 Celsius y 100 gramos. Una masa de 100 gramos. ¿De qué, profesor? Agua. Ahí dice el enunciado, agua. Si se introduce un trozo de metal de 400 gramos a la temperatura de 100, entonces coloco por aquí 100, una masa de 400 gramos. ¿De qué? De un metal. Eso dice el enunciado. Determine la temperatura final del equilibrio. Temperatura del equilibrio. Yo le voy a llamar X. Si el calor específico del metal es 0,11. O sea, de este metal me dan como dato su CE, su calor específico. En los problemas de examen de admisión va a suceder eso, te van a dar datos. Y fíjate en las unidades en las que está. Caloría, gramo, grado Celsius, ¿no? Generalmente es así. Pero si no fuese en estas unidades, igual lo trabajas, sino que tendrías que uniformizar las unidades. Ahora, justo respondiendo a su compañera, ¿no? A Leslie. Mira, el agua está a 20, el metal está a 100, el agua gana calor. Y es evidente que el metal pierde calor. Calor ganado igual a calor perdido. Aquí hay una pregunta que me han hecho también en un salón. Profesor, ¿y este recipiente? Bueno, el recipiente no debe intervenir porque si no me dieran el calor específico del recipiente. Este calor específico es del metal, de este metal de 400 gramos. El recipiente no debe intervenir. Debo suponer que su capacidad calorífica es despreciable. No interviene, no me preocupo por él. Salvo me den el dato de la masa del recipiente, su calor específico, ¿no? Hay problemas así también, son más trancas, son más difíciles. Pero acá el recipiente no interviene. Solo interviene el agua y el metal. Calor ganado debe ser igual a calor perdido.
¿Cómo calculo este calor? Que se mate. Que se mate. Esa es la fórmula. Reemplacemos. Calor específico del agua, 1. Líquido, agua, 1. Masa, 100. Cambio de temperatura, X menos 20. Siempre el cambio de temperatura en valor absoluto. Calor perdido por el metal. Calor específico del metal, 0,11. Pero yo le voy a poner así, 11 sobre 100. ¿Está bien? 0,11, 11 sobre 100. Por la masa del metal, 400 gramos. Por el cambio de temperatura en valor absoluto, 100 menos X. Listo. Ahora simplificas. Este 100 se va con estos dos ceros, ¿no? Le saco cuarta. Cuarta de 4 es 1. Cuarta de 100 es 25. Es como si lo hubiese dividido a este 100 sobre 4 y a este 4 sobre 4 quedándome 1. El 25 se multiplica con X y me queda 25X. 25 por 20, 500. ¿Está bien? 25 por 20, 500. Igual. Aquí se fue el 100 y se fue todo, ¿no? 11 por 100, 1100. Por X menos 11X. 11X se va sumando. 11X se va sumando. 11 más 25, 36. Este 500 se va sumando al otro lado. Te quedaría 1600. Y luego se divide 1600 sobre 36. Y esta parte es sencilla, ¿no? De operar. Le sacas cuarta 9, cuarta 400. 400 son 9, 44.4 sale. Los que lo han resuelto así les debe salir. 44,4 Celsius. Esta es la respuesta. Bien, chicos, tómenle una foto o una captura para avanzar con otro ejercicio, ¿no? Mira, este principio de calor ganado y calor perdido es útil. Hay cualquier problema complejo donde se presenten varias sustancias, puede ser un metal inclusive, ¿no? Un metal con el agua, el recipiente, etcétera. Siempre se resuelven con ese procedimiento, ¿no? Siempre. No te olvides de que el cambio de temperatura siempre se obtiene en valor absoluto, porque esto que sale aquí es positivo. Si esto es positivo, lo que está a la derecha debe ser positivo. Si yo lo resto al revés, me va a salir un absurdo. A ver, continuamos. La 5. Aquí está la 5. Dice, si a 50 gramos de hielo a cero se le entrega 5000 calorías, ¿qué temperatura adquiere al final? Chicos, vamos a hacer un análisis sencillo de esto, ¿ya? Mira, y luego lo vas a entender con facilidad. Yo tengo aquí hielo, ¿ya? Y el hielo resulta que está a cero. ¿Qué significa que está a cero? En condiciones de cambiar de fase, porque cero es el punto de fusión. El hielo está en condiciones de cambiar de fase. Cualquier digamos, cantidad de energía que tú le entregues, va a derretir una partecita de este hielo. Porque hay 50 gramos. 50 gramos. Entonces, a partir de esa condición de temperatura, si yo le entrego una cantidad pequeñita de calor, esa va a servir para que ya se derrita. Se derrite. Está a cero.
¿Cómo se calcula esa cantidad de calor para que una sustancia se derrita? Masa por latente de fusión. Voy a hacer ese cálculo, ¿ya? Suponiendo que se derrite todo. Vamos a suponer eso. La masa es 50 gramos y el calor latente de fusión del hielo es 80. 80 calorías por gramo. Quedándome 50 por 80, 4000. O sea, muchachos, si yo a este hielo le entrego 4000 calorías, lo derrito completamente convirtiéndolo en agua a cero. A cero. Pero no le doy 4000, ¿no? Mira el enunciado. ¿Cuánto se le entrega? 5000. Ah, entonces, profesor, significa que se va a derretir y también va a aumentar su temperatura. Claro, eso es lo que va a suceder, ¿sí o no? Porque si yo le entregara solamente 4000, lo derrito y se mantiene a cero. Porque se fusiona. Está a la temperatura de fusión. Pero como le estoy entregando 5000, ¿qué quiere decir? Que se va a derretir todo el hielo y sobra 1000 para que aumente su temperatura. ¿Quién? El agua, porque ya se convirtió en agua. Al derretirse, el hielo se convierte en agua. Entonces, lo que va a suceder es esto, habiendo hecho ese análisis previo. 50 gramos de hielo requiere 4000 calorías para fundirse a cero. La temperatura final será mayor que cero, ¿no? Ahí está. Esta es la temperatura final. Este Q1 es los 4000 que necesita. Esto que está aquí. Entonces, como sobra 1000, porque le estamos dando 5000, significa que el agua elevará su temperatura hasta T. El calor 5000 debe ser la suma de estos dos. 5000 debe ser la suma de estos dos. Pero este Q1 es 4000. Este Q1 se obtiene multiplicando 50 por 80. Y este Q2, que se mate. Este Q2 es que se mate. Recuerda que este Q2 es para el agua. El calor específico que debo considerar es 1. Ahí está. Q1, 50 por 80. Q2, calor específico del agua 1, masa 50. Cambio de temperatura T menos 0. 50 por 80 es 4000. Acá me queda 50T. 4000 se va restando. 50T igual 1000 y T vale 20. Y esa es la respuesta, ¿no? T igual 20 Celsius. Chicos, ¿se entendió este ejercicio último? Esta pregunta está como para un examen de admisión. Esta pregunta que acabo de hacer. Así puede venir en el examen de San Marcos. A ver, ¿se entendió, muchachos? ¿Quedó clara esa pregunta? Sí, ¿no? Es sencilla, pero tú tienes que tener la teoría. Cuando tú quieres resolver así como el profesor, tienes que tener la teoría. Yo me tomo mi tiempo en la teoría, ¿no? Porque sé que eso te sirve. No te olvidas la parte conceptual. Ya depende de ti practicar también. Hagamos un último ejercicio. Dice, si se mezclan 200 gramos de agua a 20, con 500 gramos de agua a 50, con 200 gramos de agua a 80, determina la temperatura del equilibrio. Mira, su compañero hablaba de un concepto de promedio ponderado, ¿no? No sé si ustedes lo escucharon. ¿Escucharon eso del promedio ponderado? Se puede aplicar, sí. Yo te recomiendo aplicarlo siempre y cuando se trate de la misma sustancia, ¿no? Por lo tanto, los calores específicos son los mismos. Todos tienen el mismo calor específico, ¿no? Agua. Todo es agua líquida, a 20 grados, a 50 grados. Entonces, la temperatura del equilibrio te puede salir así, como dices, con un promedio ponderado. ¿Y cuál sería ese promedio ponderado? Ya, así. 200, que es la masa, por la temperatura, que es 20. Más 500 por la temperatura, que es 50. Más 800 por la temperatura, que es 80.
sobre la suma de las masas. 200 más 500 más 800. ¿No? Y vamos a operarlo. Vamos a operarlo. 200 por 20 es 4 seguido de 3 ceros. 40.000. Más 5 por 5, 25. Seguido de 3 ceros. Más 8 por 8, 64. Seguido de 3 ceros. Sobre. Espero estar haciéndolo bien, ¿no? 800 más 200 es 1000, 1500. Voy a hacer lo que hacen en álgebra. En álgebra te enseñan a simplificar. 2 ceros, 2 ceros, 2 ceros, 2 ceros. Como en una factorización. 400 más 250 es 650. 650 más 640. A ver, suma. 650 más 640. 0, 9, 12. Entonces la respuesta sería 1290 sobre 15. A ver, quinta 3, quinta 2, te quedaría 129 por 2. Pero 129 tiene tercia, pues, profe. Tercia 1. Tercia sería 43, creo. Y 43 por 2, 82 por... No, 80... Creo que he fallado. Estoy haciendo algo mal acá. Vamos a ver. Sí, algo he fallado aquí. A ver, vamos a revisarlo. 200 por 20, 500 por 50, 800 por 80, sobre 200 más 500 más 800. Sí está bien. Y aquí sería 1500. Se van 2 ceros, ¿no? 64, 3 ceros. 25. Profe, Sí. es 4000, no 40.000. Ajá. Ya está, pues. Ya algo estaba mal, ¿sí? Gracias. Algo decía acá, algo está mal. Estoy multiplicando mal. Claro, acá se queda 4. 1, 2, 3. Gracias. Entonces, al simplificar quedaba así, ¿no? Entonces te quedaba acá 640. Tenías que sumar 640 más 250. Está 0, 9, 890. Más 40. 0, 3, 930. Y 930 entre 15. Ahí se divide, ¿no? Te quedaría... ¿cuánto salió la respuesta? 930 entre 15. A ver, divídelo. $62, ¿no? 62 sale. ¿Así sale o no sale? 62. Pero mira, ya. A lo que quería llegar, chicos, es a esto. Estamos terminando la clase. ¿Puedes aplicar esto? Sí, puedes aplicar. Promedio ponderado, siempre y cuando se trate de la misma sustancia. La misma sustancia. Pero si no quisieras hacerlo mediante este método, aquí está. Calor ganado igual a calor perdido. 1 más Q2 es igual a Q3. Operas. Y te sale lo mismo. ¿No? Te sale lo mismo. Eso ya depende de ustedes, chicos, ¿ya? Vean cómo lo plantean de la mejor manera. Bueno, muchachos, hemos terminado la clase. Yo ya te he pasado, la presentación, ¿ya?
puedes colocar, si tú quieres, Fabricio, hacer esa pregunta con calor ganado igual a calor perdido, puedes poner la temperatura en cualquier lugar, te va a salir siempre. Te va a salir siempre la respuesta. No interesa dónde pongas. Pones la temperatura de equilibrio en donde a ti te parece lo más adecuado y ahí lo resuelves. Y te sale, matemáticamente te sale igual, no hay ningún problema. ¿Ya? Bueno, chicos, entonces terminamos nuestra clase. Los dejo con el tutorial.